o sea, se escucha muchas veces la música esta de los muchachos estos centroamericanos que aparecen permanentemente, daría la sensación que los latinos vivimos todo el día con la bragueta baja. Sí, No sé, sí. yo no, pero calculo que habrá otros que sí. Pero... Los videos, profesor, no sé si los vio, son todavía más elocuentes. Son mansiones, autos descapotables, dólares metiéndoselo en la ropa interior, o sea, es cualquiera de eso. Cuando dijiste metiéndoselo casi me da un ataque, amigo. Bueno. No, sí, pero es lujo, la mujer una cosa, dólares, o sea, viste, algo, viste, una pintura de Picasso, surrealista pareciera, no sé. Sí. Han quedado grabados, muchachos, ¿eh? Han quedado grabados. Bueno, don Batata, yo pensé que iba a entrar, Batata, bueno, digo, por lo menos en las últimas clases lo vamos a tener acá. Bueno, arranquemos, ¿no? ¿Lo puedo frenar, profe, un segundo antes de arrancar? Por favor, Luciano, a tu servicio. Bueno, tengo dos dudas igual de índole finalística. Primero, los textos que usted mandó el otro día, que hicimos como un recorte. Repetime que me estaba entrando un llamado, repetime. No, que tengo dos dudas respecto a los finales, al final, mejor dicho. Los textos que usted hizo recorte el otro día en el programa, que yo no dijo que este sí, que este más o menos, que este no, bárbaro. ¿Están todos ya en el Classroom o no? Porque yo estoy leyendo las primeras unidades, que eso sí están, pero no sé si ya la 3, 4, 5, 6 ya está, porque cuando llegue al momento de la lectura y si no está va a ser un tema. Es probable que alguno de esos textos, estén como bibliografía, puede ser que pase que en alguna unidad más, como dijiste vos, a partir de las 5, 6, etcétera, que alguna bibliografía esté como complementaria y yo la haya puesto ahora como obligatoria, y es casi seguro que la última unidad donde se aborda el periodo final del proceso de democratización, sobre todo a partir del 2001 en adelante. Yo me acuerdo de Culfas, de varios textos que incorporé. Estoy seguro que no los cargué. Están en Classroom del año pasado, pero no están en el Drive, con lo cual ahí voy a tener que hacer algún ejercicio para que ustedes tengan acceso. Igual, casi seguramente, por cómo van las cosas, esa clase se las voy a mandar grabada de la clase del año pasado. Pero el resto es muy... Pero vamos a revisar en breve. En breve, el sábado me voy a ver con Fernando y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer juntos. Buenísimo. Es probable que algún texto me lo tengan que reclamar porque por ahí lo metí y todavía... no, sí, creo que casi todos... El casi, déjenmelo como resorte, todos están escaneados. Buenísimo. Porque entraron en la clase del año pasado. Puede ser que estén como bibliografía obligatoria, o puede ser que por ahí yo el año pasado lo tiré en WhatsApp o lo puse en una clase y no está guardado en la unidad. Eso sí. Igual, independientemente de eso, usted ya nos marcó de qué textos son como irrenunciables y bueno, bárbaro, no importa si están en obligatoria o opcional, pero el tema es que esté el texto en sí en el Drive. Bien. ¿Se sabe, profe, si va a ser de forma presencial o por Zoom? ¿O todavía no se decidió? Yo no pedí que fuese presencial ahora en diciembre. Ahora hay un solo llamado. Yo no pedí presencial. Así que hay profesores que sí pidieron, que seguramente les habrán informado. No sé si de cuarto de historia hay alguno. Elizabeth, americana. La profesora de Vanegas solamente. Vanegas, bueno, yo no. Entonces, Vanegas tomará presencial, yo les voy a tomar virtual. Y hay un solo llamado. Entiendo que, como dije en el CAI, febrero y marzo van a ser 2 llamados, última semana de febrero, casi con seguridad, y marzo van a ser 2 llamados como históricamente fueron, y creo, difícilmente que me equivoque, que van a ser los 2 llamados presenciales ya. Se va a normalizar, vamos a ir a una presencialidad total. Y por último le quería preguntar respecto al final en sí, básicamente, si hay temas y temas para preparar. Usted ya dijo cómo va a ser la dinámica del final, bárbaro, pero le pongo los extremos como para que me entienda.
yo llego y le digo, bueno, profe, preparé peronismo. Vamos a estar hablando hasta pasado mañana. Pero por el otro lado, llego y le digo, profe, preparé, no sé, la presidencia de Cámpora. Y vamos a decir, sos un ladrón, tuvo 15 minutos Cámpora en el poder, hubiese preparado otra cosa. A lo que hoy, la pregunta es... No, primero, no hago ese ejercicio. No, para nada, no. Lo que les digo es un análisis más lejos del examen. El examen es de ustedes. Lo que digo es, acompañándolo en lo que tiene que ser una charla histórica, en donde ustedes van a ser evaluados, y en esto, bueno, no quiero ser demagógico. Hay una cantidad de cosas que cuentan. O sea, uno aborda las unidades de esta materia y dice, lo primero, yo tengo 2 o 3 líneas de continuidad. Yo puedo trazar 3 ejes, uno económico, uno político, uno social, de la historia argentina del siglo XX. Si la respuesta que ustedes tienen es no, empiezo con un eje y en algún momento no sé qué pasó, bueno, revisen. Porque por encima de los textos hay ejes que un poco están predeterminados o funcionan como presupuestos en la unidad introductoria. Lo que nos pasaba con Fernando, que me ayudó a pensar, es cómo se perdían los estudiantes después de tanta información. Entonces, es bueno tener tesis. Obviamente es bueno tener las de uno, pero en este caso nos acompañamos por la de algunos historiadores que nos marcan ejes. Entonces yo digo, si yo tomo Ruquier, como les dije la vez pasada, Ansaldi, ¿no? Ferrer, tengo algunas líneas, después las puedo estilizar, complejizar, etc. Incluirle otros autores, impugnarla, es decir, bueno, yo tengo esta línea, pero en este punto encuentro una anomalía y la verdad es la estoy pensando desde otro lugar, encontré este autor. Ahí, un examen que comienza así, digo, la pucha, ¿no? Bueno, sí, lo que está presentando el estudiante es, repasé la bibliografía y estoy presentando un eje y desde el eje presento un tema. Porque lo contrario, ¿cuál es? Bien, dice Luciano Macchioli, bueno, voy a dar Cámpora, muy bien. Vos podés estar hablando horas de Cámpora, porque hablas de la juventud, el origen de la JP, la llegada de Cámpora, no sé qué, haces un esbozo biográfico del Cámpora de los 40, en fin. Igual, o sea, está todo bien con Cámpora. Les puse un ejemplo así fácil como para, que se entienda. Lo que pasa es que, escúchame, el periodo de Cámpora es tal quilombo, sí, claro, que estaría bueno elegir el periodo de Cámpora. El problema es que el periodo de Cámpora te lleva necesariamente a Lastiri, te lleva a Perón y te lleva a Isabel, y claro, casi seguramente te lleva al golpe del 76. Entonces, si vos elegís Cámpora y no querés hablar del 76, estás en problema, porque ¿qué pasa? Empieza la charla, y yo te digo, bueno, a ver, esto del Cámpora, ¿qué fue? ¿Fue un golpe o no fue un golpe? Sí, fue un golpe, profesor, bueno, y entonces, ¿qué pasó? Y vino la declinación, ¿y en dónde termina? Ah, no, el golpe del 76 no me lo sé. Bueno, nos vemos. Claro. Nos vemos. No, pero profe, dije esto, no. El golpe del 76 no me puede decir nada. Y no, sí, fue un golpe, los militares. Digo, dictadura, entonces ya me pongo firme. Dictadura 76-83, sin repetir y sin soplar. No me la sé. Bueno, listo, chao. Le digo, la estrategia de examen es ver dónde te parás vos para elegir un tema, ¿no? Sí. Es decir, hay que tener algo. Es obvio que uno no puede venir a un examen y defender cada unidad. No, por eso preparan un tema. Lo que digo es que los que fracasan en el examen son aquellos que directamente una unidad no la leyeron y preparan un tema que obviamente va a tocar con eso. Entonces digo, uno tiene que tener una perspectiva de si voy a hablar de, no sé, de la industrialización por sustitución de importaciones y mi eje es ese, que es un eje largo, tengo que saber que la industrialización por sustitución de importaciones implica hablar del quiebre 29-32 por lo menos, y qué había antes, como el mismo, ¿entienden? Como el mismo, si no, y a veces, aunque ustedes no crean, hay quienes vienen al examen y tienen esa línea y uno no lo puede mover para la retrospectiva ni para la posterior, entonces ahí el examen fracasa. Claro. Yo siempre les digo, bueno, elijan bien el tema, porque aparte, como es un coloquio, es una charla, alguien empieza con mucha precisión, no se equivoca, digamos, y está bien en su tema, entonces no amerita preguntas, amerita ver, en todo caso, una charla, decir, no lo pensaste desde este lugar, y bueno, y ahí uno va construyendo un diálogo,
y ve los niveles de profundidad. Tampoco quiero ser demagógico. Un examen empieza por el 4 y termina por el 10. Y en eso no soy. Realmente me parece que el examen final, en este caso, es solamente un corte, pero también habla de una lectura. Vamos a ponerlo en cuadro. Habla de una lectura, habla de una preparación y bueno, y hay una propiedad conceptual, hay una propiedad en la incorporación del lenguaje, ¿no? Entonces, valoro esas cosas. Bueno, gracias. Yo ya hay confianza con usted, le puedo decir. Mi pregunta era si consideraba algún tema de ladrón, básicamente. Que caer con un tema que usted diga, no, la verdad que me está queriendo ventajear con un temita chiquito. Esa era mi pregunta. Usted ya me lo dejó muy claro, perfecto. No, lo que me pasa es esto. A veces estoy, qué sé yo, imagínense que me acuerdo los presenciales, por ahí estaba 6 horas tomando, ¿no? Y tenía que, no sé, varias veces al baño, y en el medio que iba al baño iba pensando, ya escuché 7 veces el proceso ¿viste? El proceso de crecimiento externo con el modelo agropecuario exportador. Habían estudiado juntos y todos venían con y roca. Entonces me obligan a preguntarle otra cosa, ¿viste? ¿No? No, pero ¿sabe qué pasa? Hay una cuestión que me parece que responde a cierta lógica. Yo tranquilamente puedo empezar con Roca o los militares, con Roca o con los radicales, porque yo cuando empiezo por ahí sé exactamente cuál va a ser el siguiente paso. Usted me va a preguntar Perón. En cambio, si yo empiezo hablándole de Perón, quedo en bola porque ya no sé qué otra cosa me va a preguntar. No es así. No, depende. No, pero aparte, a ver, la propuesta del examen la maneja, en serio les digo, la manejan ustedes. En general, tampoco hay, a mí me jode también que el examen pierda espesor porque terminamos hablando de el ismo, o es el irigoyenismo, el peronismo, ¿entienden? Porque en realidad uno se puede agarrar más fácil de ahí, pero hay procesos y hay estructuras que las fuimos marcando también y que en realidad discurren entre gobiernos. Digo, por ahí uno toma un concepto que tiene mucho espesor, no sé, el corporativismo y el sistema y el declamado sistema republicano. De ahí, agarrate, si uno puede hacer ahí un juego. ¿De qué se hablaba cuando se decía sistema republicano y cómo funcionaba el sistema corporativo? Por ejemplo, bueno, tiene que encontrar autores que le permitan hacer esto, pero si me ocurre que si uno toma Ansaldi y después sigue con Murmis y Portantiero, la pucha. Y por ahí el examen va por ese lugar y yo no les voy a estar preguntando qué pasó con Agustín P. Justo. Por ahí sale, por ahí no. ¿Me explico? Lo mismo desde el lugar cultural. Si alguno de ustedes dice, bueno, no, yo voy a preparar el imaginario del pensamiento revolucionario de inicio de siglo. Y se paran ahí en el anarquismo, en el socialismo y en esos lugares. Bueno, por ahí yo les salgo diciendo, ¿encontrás alguna corriente que tomó la vía de hecho similar al anarquismo y al socialismo muchas décadas después? Por ahí lo saco de cuadro y estamos dialogando, ¿entienden? Y el examen no se convierte exclusivamente. Yo siempre tiendo a que no sea una repetición. Por ejemplo, si ustedes leen Gillespie termina diciendo, Perreter y en muchos casos Montoneros y muchas corrientes terminaron con una vía de hecho, magnicidio, acto delincuencial, muy similar a lo que había empezado el siglo con la resistencia anarquista y socialista. Digo, por eso, los conceptos uno los maneja tal como uno quiera, ¿entienden? O, qué sé yo, no sé, alguno de ustedes leyó a Adamowski y dice, no, yo quiero construir esta línea con Adamowski, clase media y clases vulneradas, etcétera, etcétera. Y el registro es otro. Entonces, hablamos de décadas y no hablamos de años, y hablamos de prácticas sociales y de estructuras socioculturales o de instituciones. Bien. Y después sí, en algún momento eso nos lleva a un hecho político y por ahí hay que contrastarlo con un evento, con un gran evento, ¿no? Es decir, digo, los eventos de corte, no sé, el 80, el 16, el que sea, o si es la Semana Trágica, o bien. Esa periodización que en general estuvimos laburando siempre y es necesario que la conozcan. Profe, por ejemplo, a mí me había gustado lo de la conformación de la familia de las izquierdas cuando lo vimos. O sea, que usted ahí me puede saltar a leer, por ejemplo.
No, no necesariamente. Digo, es posible que surja eso, pero por ejemplo, si vos estás hablando de la familia, yo te diría, Leila, ¿y qué otras estructuras surgieron después? No sé, si estás hablando de la mujer, por ahí pasamos por Evita y cómo considerás a Evita o el movimiento peronista y las mujeres. ¿Y qué pasó en la revolución sexual, digamos, en los 60? ¿Qué pasó, ¿no? con la mujer? ¿Qué nuevo paradigma se abre? Entonces, si vos vas a preparar ese tema, es probable que la continuidad sería por ese lugar, ¿no? Y me parece que estoy pensando ahora, pero bueno, eso en Adamowski aparece, bueno, aparece en varios autores, pero bueno, no sé, lo dejé en silencio. Bueno, escuchen, ayer, para mi gusto, esperen, quedó un poco no, muy, como generalmente son mis clases, muy desordenada. Entonces, me gustaría que los que no manejan o se encuentran perdidos en la periodización básica de esta estructura que ayer yo no repasé, porque al responder preguntas fuimos al menemismo, me parece con Maxi, alfonsinismo, y fuimos yendo y viniendo, y me parece que es importante que retomemos una línea un poquito más ordenada de la ubicación y de lo que digo en esta periodización, que es un poco una síntesis, ¿no? Bien, entonces ayer habíamos hablado de la dictadura, ¿no? Digamos, con lo que yo intitulé como terrorismo de Estado, desindustrialización, endeudamiento. Bien, el proceso de la famosa dictadura y democracia, yo no lo llamo democracia, lo llamo proceso de construcción democrática en el contexto de crisis del socialismo real y de expansión de la globalización y del neoliberalismo. Porque en realidad lo que ocurre a partir del 73, no a partir del 83, a partir del 73, es que hay un proceso indetenible con la crisis del petróleo de declive de la forma de sustitución de importaciones en toda Latinoamérica, que impacta también en Argentina y que obviamente Perón había previsto, pero que obviamente no puede controlar, que es la imposibilidad desde el Estado de contener la expansión de los precios de las tarifas de energía, por un lado, que es lo primero que se expande de manera categórica, y de los costos de producción industrial que caminan por el mismo andarivel que el precio del crudo. Entonces, digo, lo que dice Damil, Mario Damil, que es el historiador económico que yo les presento para este tema, y que hemos visto al principio, ¿se acuerdan? Es que hay una nueva etapa en la Argentina, ¿se acuerdan? Habíamos marcado al principio, en la unidad introductoria, que esa etapa, algunos historiadores económicos la ponen en el 73 y otros la ponen en el 75 y toman el Rodrigazo. Es decir, para la Argentina, claramente el Rodrigazo es el shock que da comienzo a una reconversión de la configuración macroeconómica de la Argentina y de Latinoamérica, pero estamos hablando de Argentina ahora en particular. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, los procesos estructurales van provocando un declive, una retracción de costes y de tecnología y de mercado mundial que hacen imposible sostener los paradigmas del modelo de la ICI, que eran pleno empleo, alta demanda interna de servicios y de productos, con altos salarios. Entonces, y esto dentro de un pacto social, que es lo que estalla, con lo que le estalla Perón en el 74, antes de su muerte. Entonces, esa retracción, ese declive estructural, en el caso de Argentina, comienza, como dijimos, en el 73, se profundiza en el 74, el Rodrigazo es el hito que evidencia la necesidad de un ajuste brutal de esos costos de producción, de esos costos de combustible, y que en realidad visibilizan
la brutal pérdida de capacidad de compra del salario con una devaluación muy importante. Entonces, ahí tendríamos una punta del proceso, ¿no? ¿Qué sucede desde ese 75 hasta esta periodización que marca 2015? Bueno, lo que se estuvo desarrollando, según Damil lo cortante que el 15, ¿no? Es un proceso de transición entre esta sociedad integrada en la sustitución de importaciones a una sociedad de conversión al modelo de economía de mercado. Es decir, una sociedad de mercado que en toda Latinoamérica, impulsado por los vectores del capitalismo y del imperialismo, con la globalización, lo que introducen son las urgencias porque el Estado se desligue de su déficit en términos de la producción de bienes durables, automóviles, acero, en el caso de la Argentina, que también se desligue de la producción y distribución de servicios, como podía ser agua, la construcción de obra pública, en fin, todos los servicios que antes eran considerados vitales, los de transporte, etcétera, van siendo considerados una carga para los estados en términos de déficit y van siendo propuestos como necesariamente dentro del marco de la producción del mercado, de la producción y del ofrecimiento del mercado. Por lo tanto, hablar de una reestructuración del Estado es el paso siguiente. Lo que está en el programa mundial y se está reconvirtiendo en un proceso acelerado es el paso de esa sociedad de matriz estadocéntrica, ¿se acuerdan que hablamos ayer? De matriz estadocéntrica, que es céntrica, ¿por qué? Porque distribuye, además de bienes y servicios, fundamentalmente lo que distribuye y administra son los patrones de rentabilidad y los patrones de distribución, fundamentalmente de la composición de costos y salarios, que es lo que finalmente genera la puja distributiva. Entonces, alrededor de esa pauta de distribución, diría Oslak, ¿no? Un Estado, en términos del capitalismo, implica un posicionamiento más cerca o más lejos de incidir en las pautas de distribución de los costos y de la rentabilidad. Entonces, bien, todo lo que suceda, entonces, en términos de el 75 en adelante, para Damil, y para todos los autores, pero vamos a tomar a Damil, está dentro del marco de este proceso epocal del mercado mundial, de la economía mundial, que tiende a la globalización. Primero, homogeneiza la tecnología, homogeneiza los mercados, desterritorializa la producción, generando con el toyotismo una circulación que antes estaba integrada en términos territoriales y permitía que los estados tuviesen una composición de acuerdos con una parte del empresariado, una parte de los factores de producción. Bien, en ese contexto entonces se da este proceso. Por lo tanto, haciendo ahora una síntesis, lo que podríamos decir como marco general, como eje, que nuestro proceso de democratización o de construcción democrática a partir de del año 83 es concomitante con un proceso de gran transformación de la estructura económica de la Argentina, que tiende a liberalizar las fuerzas productivas, que tiende al desmantelamiento del Estado, de aquel estado de bienestar que había sobrevivido al peronismo y llegado a los años 70, y que en todo caso me parece que es el ítem, es el tópico de esta unidad. ¿En qué medida, paradojalmente, nuestra apertura democrática y nuestro proceso de construcción y de legitimación civil de la democracia, por primera vez, sin militares que estén tutelando, paradojalmente coincide con un proceso que va deslegitimando a la democracia en términos económicos? Es decir, le quita al Estado y le quita a los gobiernos el manejo de
la distribución de las pautas que en todo caso pueden generar bienestar y eficacia desde el punto de vista de los que reciben ese gobierno, es decir, ¿no? Los electores finalmente. Bien, esto lo marca bastante bien Quiroga en una introducción que hace a sus capítulos, ¿no? Diciendo más o menos esto: lo que le pasa a la democracia argentina es que se legitima civilmente, termina con el pretorianismo, pero paradojalmente se inicia la democracia en un proceso donde se va desmantelando aquellos factores económicos que le brindan legitimidad a la democracia desde el punto de vista de, tomemos el apotegma alfonsiniano, con la democracia se come, se cura y se educa. Bien, lo que hizo el mercado fue desmentir a Alfonsín. Al final de esos 5 años y medio de su gobierno, lo que se había demostrado que las variables económicas no solo lo habían deslegitimado, sino que habían demostrado que la capacidad de compra del salario, que los bienes de consumo popular, que los costos de todos los productos que daban bienestar a la población habían generado mayor pobreza, mayor vulnerabilidad y que había comenzado un proceso de exclusión, ¿no? Y que él mismo había sido corrido del poder por un golpe de mercado. Esa paradoja es muy interesante para pensar el eje. Repito, el eje de esta unidad es globalización, neoliberalismo, desterritorialización de la producción industrial, en el mismo momento que la Argentina abre y legitima por primera vez en su historia gobiernos civiles que le ponen un freno al militarismo, que enfrentan al militarismo y terminan con el paradigma pretoriano, ¿no? Lo que decía Ruquier. Cuando lean Hugo Quiroga, las dos unidades, bueno, escribe una unidad, pero tiene Dictadura y Democracia, en ambas cita bastante a Ruquier y habla mucho del pretorianismo, que nosotros lo habíamos tomado al principio. Bueno, muy bien. Entonces, este proceso de construcción democrática, bueno, vamos a leer los subtítulos que le puse acá en el eje, ¿no? Dice, de la crisis de la matriz estadocéntrica a la economía popular de mercado, a la crisis integral. ¿Qué momento es la crisis integral? La crisis integral, no sé, estará refiriéndose al 2001. 2001-2002, muy bien. ¿Por qué integral? Porque es un proceso de crisis económica, pero también de crisis de representación. ¿La crisis de representación qué es? La gente sale a la calle y dice que se vayan todos. No es que venga fulano, que se vayan todos. ¿Ah? Una crisis, o sea, es una crisis de representación, pero es una crisis también de toda legitimidad de eficacia del Estado para controlar las variables financieras, crediticias. Los que habían acumulado con una pauta de convertibilidad no tenían sus ahorros disponibles. Los que se habían endeudado en dólares ahora debían 4 veces más en el 2002 que lo que era su deuda original. El dólar pasó con el peso de 1 a 1 a 4 a 1. Los tipos que habían tenido la idea de comprar una casa, de pronto valía 100 y ahora le valía 400, en términos de un año, ¿no? Esto, imagínense a alguien que había sacado un crédito en el año 2000, por ejemplo, ¿no? Conozco gente. Bien, entonces, y de ahí, fíjense, y finalmente al regreso de la matriz estadocéntrica. ¿Hubo un regreso o un intento de regreso a la matriz estadocéntrica? Yo creo que sí, o sea, a partir del gobierno de Néstor se me ocurre que sí, se empezó a marcar ese regreso. Bien, bueno, yo lo pongo acá brutalmente como regreso a la matriz estadocéntrica. Tengo mis dudas, en realidad no es a la misma matriz, porque en realidad hay demasiado pie de páginas como para decir que no fue la misma matriz, pero sin embargo, digamos, el paradigma que se presenta a partir del 2002-2003, con el rebote del 2001, genera nuevamente un paradigma de crecimiento sobre variables similares a las anteriores al neoliberalismo, como por ejemplo la de la defensa irrestricta del valor agregado del trabajo nacional, la defensa del poder de compra del salario, la defensa de los superávit gemelos, es decir, hay muy importante el superávit comercial y el superávit fiscal, que defiende Kirchner entre el 2003 y el 2007. Después, Juan, sí. Perdón. No, vos Adelante. fíjate algo, que todas las cosas que creo que se reestructuran en el momento. Bueno, por un lado,
aunque sabemos que Néstor Kirchner llegó a la presidencia perdiendo la elección y con una legitimidad bajísima a nivel votos, en poco tiempo como que logró realmente construir toda una legitimidad importante en lo político, por un lado. A nivel de bienes, de productos, vos fijate que se pasó de una imagen que veníamos arrastrando de que lo importado era malo en relación a lo, mejor dicho, lo nacional era malo en relación a lo importado, a que el sello de calidad pasara a ser hecho en Argentina, para lo que fuera, para una bordeadora o para una mesa. Veíamos que estaba hecho en la Argentina y de alguna manera había recuperado la calidad que le habían hecho perder en los 90 a ese producto nacional. O sea, y bueno, obviamente a nivel Estado, digamos, interviniendo en el mercado, se sale claramente de la economía de mercado y empieza a haber una intervención directa, mejor o peor, con más o menos éxito, pero la hay. Bien, bien. Bueno, ese es el eje que yo quiero marcar, ¿no? Entonces, fíjense que en ese proceso de 30 y pico de años, el mayor proceso, digamos, de respeto, de sucesión civil, de sujeción a la ley, después podemos hablar de más y menos, pero en realidad el sistema político encuentra una legitimación en una impugnación de la intervención militar y en una impugnación de vulnerabilidades que se habían dado por lo menos desde el año 30. Es más, también aparecen otras impugnaciones a los personalismos extremos, porque muchos peronistas dentro de este periodo van a criticar la misma hegemonía peronista de los 40 y los 50, estableciendo un marco en donde el peronismo debía establecer un crecimiento en términos de debate interno, construcción colegiada de las decisiones, respeto del federalismo, bla, bla, bla. Salir de la jefatura única, en fin, bien. Entonces, esta es una línea, esperen que no lo terminé de leer, ¿no? Dice, de la crisis de la matriz estadocéntrica a la economía popular de mercado, a la crisis integral y finalmente al regreso a la matriz estadocéntrica. Declinación económica entre la reprimarización productiva y la reindustrialización sustitutiva, endeudamiento y pauperización. Bien, todo el proceso demuestra, les voy a tirar un par de números nada más, que la Argentina tiene el mismo PBI industrial a fines de los 90 que el que tenía en el 74. O que la Argentina tiene, después de 30 años, el mismo PBI per cápita. Es decir, esto entre puntas lo que mostraba es que la Argentina estaba claramente en un nivel de declinación económica si miramos la línea, la serie más extensa. Si miramos el crecimiento por etapas, se nota esto, por lo menos hasta el 2001-2002, como dijimos en otras clases, a partir del 2003 se da un lustro largo de un crecimiento que va al 6,7 del Producto Nacional, hasta por lo menos el 2010, 2011. Bien, esto, me parece que la otra palabra que continúa y que me parece que es estructural de ambas etapas es el de endeudamiento. Endeudamiento por un lado y la pauperización por el otro. Es decir, vamos a ponerle un subtítulo a eso. Gorelick, no importa, no es un capítulo que vamos a leer, es un historiador urbano, dice que si hay un elemento que nos permite diferenciar épocas en la Argentina, los fines de los 90 naturalizaron el ambiente urbano y callejero de cualquier ciudad de la Argentina, de grandes ciudades, con la exclusión a la vista. Es decir, los argentinos aprendimos a naturalizar como escenario urbano la exclusión. Es decir, no era una foto de la Argentina la exclusión urbana, gente viviendo en la calle. Es decir, gente manifestando que sus condiciones de sobrevivencia eran límites. Esto, digamos, como fotografía,
empieza a incomodar a partir de la segunda parte del menemismo, porque se torna sistemático. Es decir, la pauperización es producto de una precarización laboral, de una marginalización del empleo y de la sobrevivencia, y de una vacancia del Estado con respecto al sostenimiento de estos sectores marginados. Es decir, recuerden que el menemismo no acude a estos sectores con ningún tipo de subsidio, ¿no? Al desempleo, a la pobreza, etc. Había un subsidio al desempleo, pero era un chiste. Bien. Profe, bueno, perdón, digo, y aparte estaban los famosos retiros voluntarios, ¿no? Que la gente los agarraba. Sí. Bueno, pero ahí digamos que las empresas del Estado, ahora vamos a tocar ese tema, ¿no? Las empresas del Estado entregaban un retiro razonable, digamos, en términos de los años que había trabajado un ñato en YPF o en ferrocarriles o en obras sanitarias o donde fuera, pero que el mercado había cambiado tanto que la reconversión laboral de esos individuos que se iban con un dinero terminaba siendo un remisero o un kiosquero o un pisero que en breve tiempo volvía a formar parte de los nuevos pobres. Aparece la tipificación del INDEC de la exclusión va de la mano de que el INDEC tiene que crear dos indicadores que antes no los usaba. Uno era la nueva pobreza, es decir, el nuevo pobre era el que tenía una expectativa de clase media, es decir, tenía una vivienda propia. Sus hijos, en su imaginario, debían ir a la facultad, a la universidad, debían tener estudios superiores. Consumía una serie de servicios culturales y su bienestar estaba pautado por la asistencia de una cantidad de servicios en su hogar que empezó a no poder sostener. Es decir, servicios que para él no constituían un privilegio, digamos, ¿no? Entonces, toda esta vacancia y este desplazamiento de esas familias que eran de clase media antes del menemismo y que ahora empiezan a sostener el imaginario, pero que no lo pueden concretar en la realidad, es decir, no pueden hacer que sus hijos estudien en la universidad, no pueden sostener el nivel de vida que tienen, pierden su casa, dejan de tener vehículos, no consumen cine, ni diarios, ni etcétera, constituye lo que el INDE va a empezar a llamar nuevos pobres, que no solamente tiene que ver con el ingreso de esos hogares, sino con las expectativas. Y después aparece el pobre, el que tiene una canasta básica de viáticos, de alimentos, de servicios, que empieza a marcar una línea que incluye a los trabajadores menos calificados como pobres. Y finalmente aparece la línea de la indigencia, que es una canasta que solamente se constituye con bienes de carácter alimentario mínimos para no sufrir enfermedades. Es decir, la mínima cantidad de calorías que debo consumir por un grupo familiar de 4 integrantes a lo largo de un mes. Esa canasta de indigencia empezó a demostrar que había, en algunos momentos se llegó a tener 2 dígitos, más del 10% de indigentes, 2002. Bueno, eso fue obviamente demostrativo del horror por el que comenzó a transitar la Argentina, ¿no? Bueno, el otro subtítulo, de la búsqueda de la República Democrática a los decisionismos hegemónicos y dominantes. Es decir, empezamos con la búsqueda de un sistema democrático, tolerante, colegiado, en fin. Y en ese escenario lo que ocurre es que en el 83 y hasta el 89 hay 2 partidos. Los 2 partidos, el PJ y la UCR, terminan contando más del 90% de los electores. En las elecciones del 83, en las elecciones de medio término y en las elecciones del 89, que dieron como a Menem como nuevo presidente, siempre superaron el 90%. Había 2 partidos y 2 pequeños partidos, uno de centro derecha, uno de centro izquierda, ¿no? Ese era el escenario del sistema partidario argentino. ¿Hacia dónde se camina? Bueno, de ahí se camina hacia los decisionismos hegemónicos y dominantes. La palabra dominante la incorpora María Matilde Ollier, que es una gran historiadora política, me gusta mucho. Bueno, no incorporamos ningún libro este año, pero escribe también sobre los 70, es una gran historiadora. Ella
incorpora el criterio de presidencias dominantes, ¿no? Y decisionismo hegemónico sería claramente la posición de Menem, que no solamente es hiperpresidencialista, sino que carga contra la ley. Es decir, es una jefatura claramente en el borde de lo legal. Y utiliza... ¿Puede ser que usted esté leyendo la segunda parte de la periodización que usted está presentando? Estoy leyendo eso porque lo que quiero es que los que están menos caminados por este tema me pregunten. Porque no quiero dar por hecho, claro, no quiero dar por hecho que lo que escribo ahí, digamos, es un elemento que compone. Es un poco la síntesis, esto que estoy leyendo, de lo que los textos proponen. Bueno, les decía, sí, escucho. No, perfecto, le digo, profe, que lo que le digo es que solamente se ve la primera parte. Usted ayer nos mostró 2 partes de la periodización. No, escuchen, lo que estamos viendo ahora es la periodización general. Okay. 76-2015. Fíjense, si ustedes lo corren, la segunda parte, esta, empieza el 10 de diciembre del 99 con la Alianza, y lo que hace es estudiar más pormenorizadamente el periodo más cercano, que es la crisis, el dualdismo y el kirchnerismo, al cual yo separo con los autores en 3 periodos. El periodo del kirchnerismo nestorista, el kirchnerismo bicéfalo y el kirchnerismo cristinista, ¿no? Y entonces ahí, como esto es muy cercano, trato de munirme de una cantidad de autores que los tienen en el margen izquierdo, ¿no? Pucciarelli Castellani, Culfas, Damili Frenkel, Porta, Sant'Arcangelo, etc. Que son, bueno, historiadores económicos, políticos, etc. Bien, volvamos a la inicial, a la general. Bueno, acá, entonces, sigo. Les decía, el concepto de decisionismo hegemónico le cabe a Menem, y el de presidencia dominante para María Matilde Oller le cabe a Kirchner, a Cristina, mucho más. Bueno, 2 puntos, del bipartidismo a la fragmentación de los partidos. Sí, lo que vamos a ver que del bipartidismo, lo que sucede es que en el año 2002, cuando se vota, el PJ va con 3 candidaturas. Y la UCR va con 3 candidaturas, ¿se acuerdan, verdad? Es decir, Carrió, Moró y López Murphy, ¿no? Y en el caso del PJ iba Menem, iba Kirchner y Rodríguez Sá. Es decir, había en cada uno de los grandes partidos que había comenzado el sistema en el 83, ahora había 6 opciones, 3 por cada caso, y partidos menores. O sea, se había convertido de aquel bipartidismo en una fragmentación muy importante después de la crisis de representación del asambleísmo, que se vayan todos. Bien, entonces acá, crisis de representación, crisis integral, la centralización del poder en el Estado. Esto claramente es el proceso contrario al del menemismo, es el que reconstituye Néstor Kirchner a partir de su visión de que la desintegración social, los coeficientes económicos, la posición de los partidos, la fragmentación de todas las instituciones, le hacen reconstituir ese escenario en una centralización de poder en el Estado y en el gobierno. Tal vez sea uno de los hitos fundamentales, ¿no?, de las últimas 2 décadas en términos de recomposición del poder estatal y del poder político. En el hiperpresidencialismo y en el gobierno dentro de un modelo faccioso de unanimismo nacional y popular. Acá seguramente ustedes van a discutir, todos vamos a discutir con los textos respecto de un nuevo unanimismo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había un nosotros y los otros con Irigoyen, un nosotros y los otros con Perón, y ahora vuelve a haber un nosotros y los otros entre el kirchnerismo y los otros? Es decir, vuelve a reinstalarse el unanimismo y los contreras o los opositores, bueno, ahora todo es derecha, ¿no? Frente al institucionalismo neoliberal. Bien, esto me parece que son como 2 líneas, una económica y otra política, que les pueden permitir a ustedes tener 2 ejes. Bueno, en el nivel de abajo, digamos, más fáctico, tenemos
la República Radical, tenemos alfonsinismo, múltiples crisis, endeudamientos, déficit e hiperinflación, ¿no? Acá tenemos que recordar que el gobierno de Alfonsín termina 6 meses antes por renuncia y entrega al presidente que había sido electo, que era Carlos Saúl Menem. Después tenemos decisionismo radical, el menemismo, neopopulismo, pragmatismo, neoliberalismo. Esto es lo que hablamos ayer, ¿no? Menem en la campaña, Menem los primeros meses y el Menem que después gobierna más de 10 años, que es un neopopulista, un pragmático y que adopta el paradigma neoliberal. Bueno. No sé, perdón. Sí. Porque tengo referencia acerca particularmente del acto de asunción de Menem, digamos, después de ganar las elecciones, el discurso que da en general el presidente electo ante las masas que lo votan, y tengo la referencia de que ese discurso, en lugar de darlo Menem, lo termina dando Duhalde, porque Menem estaba reunido en La Rioja con los Fortabat y demás, con Alzogaray y los demás, digamos, sectores de la economía que lo van a terminar apoyando después. ¿Esto está referenciado en algún lado formalmente o no? ¿Es un anecdotario nomás? Creo que sí, pero no te podría decir ahora dónde está la fuente de esto. ¿Dónde está la fuente? De cualquier manera, digo, te respondo la pregunta por este lado, no te lo podía afirmar. Lo leí por algún lado, no lo recuerdo con precisión como para decirte sí, está en tal lugar la fuente. Lo que es bueno pensar de este Menem al principio es que, como decíamos ayer, Menem es un personaje, a ver, ¿cómo decirlo sin salir de lo académico? Menem es un personaje muy, muy variopinto, muy en el nivel esquizofrénico de la política, ¿no? Menem podía afirmar desde un lugar risueño, que era obviamente irrespetuoso para el conjunto de la opinión pública, blanco y al otro día negro, y había como una sensación paradojal de que la intuición de Menem le permitía hacer estas cosas, como decía ayer, y que en realidad la Realpolitik termina diciendo que alguien que toma buenas decisiones respecto de eventos muy límites, bueno, termina siendo eficaz. Entonces, a mí no me cuesta en absoluto, me cuentan cualquier cosa que yo no sepa respecto de una reunión de Menem con alguien impensable y es así. Para decirles algo que me viene ahora a la cabeza, Menem en los meses anteriores a la crisis final de Alfonsín se reúne, no él, sino que hace reunir a su mujer, a Yoma, y a uno de sus laderos, no me acuerdo quién de ellos, no sé si era Corach o alguno de ellos, que formaba su núcleo jurídico, lo hacen reunir con Mohamed Ali Seineldin. Seineldin estaba en Cana porque era el jefe de los Carapintadas en la última sublevación de Villa Martelli, donde habían habido un par de muertos por los enfrentamientos, ¿no? ¿Vieron dónde está ahora, cómo se llama, el predio gigantesco? Tecnópolis. En donde está Tecnópolis había un regimiento militar. Bueno, ahí, en esos puentes, bueno, hubo algunas escaramuzas, murió gente. Entonces, bancana Seineldin. Menem le manda emisarios, su propia mujer, a decirle esto. Esto salió en muchísimas fuentes. Obviamente, Menem nunca dijo que lo había dicho. Le manda a decir a Seineldin que él, si apoyaba a Menem y calmaba a los Carapintadas, a su grupo, le daba la seguridad que una vez que llegara al poder, iba a pasar a retiro a todos los generales que estuvieran por encima de su escala jerárquica y lo iba a convertir a él en jefe del ejército. Martín Balsa compra. Cuando Menem asume, Martín Balsa le reclama este acuerdo, Menem no lo cumple, Seineldin se subleva y Menem lo manda a cagar a tiros. O sea,
Este es el recorrido de Menem y su maquiavelismo, digamos. Esto que les digo, uno lo podría traducir en reuniones que hacen inconcebible esa toma de decisiones. Y bueno, sí. Hay una versión, creo que la leí, no sé si este verano o el pasado, en una biografía sobre Bernardo Neustadt, que aparentemente fue Neustadt el que le hace el puente. Neustadt creo que lo conocen, ¿no? Bernardo Neustadt, un publicista que tenía el principal programa político con Mariano Grondona durante décadas en la televisión, donde desfilaban todos los empresarios políticos de la Argentina y donde de alguna manera se cocinaba una agenda frente al electorado. Bueno, fue Bernardo Neustadt el que le acerca el contacto con los Alzogaray. Y, digamos, ¿dónde conoce a Bernardo Neustadt Menem? En Fechoría, que era una pizzería a la que iba Menem cuando venía de La Rioja y donde se reunía con su principal amigo, que era Sofovich. Sofovich, que era un productor de televisión de Porcel y Olmedo. Ese era el registro político de Menem. Menem andaba de joda en la farándula de Buenos Aires, pero no digamos, en diálogos y en acuerdos con la alta política del PJ. En el PJ no le daban ni 5 de bola. Menem era un outsider en el mejor sentido de la palabra, iba a fechoría. Entonces, digo, desde ese lugar, cualquier cosa que digamos en términos biográficos de Menem, lo que hace es deslucir la capacidad de decisión electoral de los argentinos, ¿entiendes? Uno siempre queda dándose cuenta de que ese hombre fue reelecto, y reelecto con holgura, y que gobernó la Argentina en forma continuada más que ningún otro. Eso le iba a decir, habla más de nosotros que de Menem. Bueno, pero en realidad, perdón, la primera elección, digamos, era lógico, revolución productiva, salariazo. De hecho, si no me equivoco, la gente hacía fila para afiliarse al PJ para votarlo a Menem contra Cafiero en la interna. Sí. Eso eran elocuentes, digamos, esas filas que se hacían para afiliarse al PJ y votarlo. Digo, evidentemente había un clamor popular por un caudillo del interior, con patillas, con campera de cuero, con una imagen que en definitiva buscaba lo mejor del peronismo en algún punto, y que en definitiva cuando termina el primer mandato, como bien decías ayer, había índices de crecimiento dentro de todo del Producto Bruto, también mucho esta cuestión de la deuda en dólares y la inconvertibilidad como un problema. Entonces el electorado que se había endeudado en dólares quizás lo tuvo que apoyar por una cuestión de sostén de su propia economía incluso. Sí, un voto útil, es innegable. Por eso digo que en muchos casos la lectura de Menem desde un lugar del colorido, de lo pintoresco de Menem, habla de un outsider, de un hombre que pasó por la política jugando al básquet, no yendo a la universidad. O sea, pasó por la política haciendo contactos en la joda, yendo a los espectáculos de cabaret y no en las grandes reuniones de madrugada, ¿entienden? Digo, el cursus honorum de los políticos de peso, uno diría, ¿cómo le ganó a Cafiero? Cafiero con todo el aparato, Cafiero que se reunía, Cafiero con el alfonsinismo, Cafiero que instrumentó la renovación, que tenía una sucesión de jóvenes formados para hacer del peronismo una nueva etapa. Bien, como dice Maxi, el discurso de Menem pegó en un momento en donde las realidades económicas y el carisma innegable de Menem hizo la otra parte, ¿no? Por eso me interesa que ustedes hagan termino esto, que hagan una lectura más política en términos de qué, de lo que decía Maxi recién y lo que yo les repetí ayer. La hiperinflación fue una guerra civil y la salida de la inflación por mérito de Menem y mérito de Cavallo, o digamos, lo que produjeron fue que del 89 al 91 los argentinos tuvieron 5 años continuados de un dígito de inflación. Digo, esto es un elemento que no se lo puede pasar como cualquier otro evento, como cualquier otro proceso económico, porque fue un proceso de
guerra civil. Yo calculo que ustedes lo habrán visto, pero los invito de nuevo a ver las imágenes de los saqueos en Rosario. Un camión vuelca y en la población de las afueras de la ciudad de Rosario terminan desollando a algunos animales y llevándose las partes de los vacunos a sus casas. Es decir, se ven imágenes dantescas del hambre, ¿no? Y del saqueo en una disolución de la constitución, de la integración social, ¿no? Entonces, eso Menem lo resuelve. Ustedes me dirán, no hablemos en términos personales. Bueno, Menem es el que toma las decisiones de, en todo caso, acudir a una caja de convertibilidad y a tomar decisiones muy importantes en un momento crítico. Lo mismo, digo, más allá de esta modelización maquiavélica de sus dichos, Menem termina con la sonada militar, Menem termina con el problema militar, Menem termina con el poder de los sindicalistas, a los cuales domina. De nuevo les digo, el periodo menemista tuvo un repliegue de la estructuración del peronismo solidario y tuvo la aparición de un electorado individualista, un electorado nuevo que votaba por arriba y por abajo. Pero es innegable que cuando uno analiza los hechos de gobierno, la eficacia del periodo menemista, por lo menos entre el 91 y el 98, o si ustedes quieren el 97, son innegables. Y que esto de alguna manera explicaría la aceptación de la reforma constitucional y la aceptación también de la reelección. Bien, acelero un poquito, así puedo, a los que por ahí no están muy empapados. Entonces, tenemos esta etapa, la República Radical. Bueno, Raúl Alfonsín fue el hombre, digamos, más progresista dentro del radicalismo en los 70, introduce un cambio en la militancia y lidera una parte del radicalismo que se llamó Renovación y Cambio. Y de alguna manera puede pensarse en el liderazgo alfonsinista uniéndolo con la izquierda del desarrollismo de Frondizi y con una tradición en parte irigoyenista. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en este periodo? Bueno, lo que yo señalé acá como elementos que no se pueden desconocer es que el alfonsinismo como paradigma genera un hito en la historia argentina porque rompe con la tradición de hegemonía electoral del PJ. Es decir, el peronismo, por primera vez integrado, pierde una elección contra el radicalismo y lo que el electorado argentino muestra es que la dictadura ha sido un periodo de clivaje en el cual asocia al peronismo más cercano al pretorianismo, más cercano a la corrupción o a los acuerdos corporativos con empresarios y militares, e introduce un cambio radical en el electorado hasta ese momento. Ustedes recuerden que Perón, más allá de que podamos ensayar una comparación entre Luder y Juan Domingo Perón, que es obvia, pero Perón había sido electo por el 62% de los votos, ¿no? En 1973, y ahora Alfonsín le sacaba muchos puntos de ventaja con un 52% a Ítalo Argentino Luder. Bien, ¿cuál es el elemento que rompe y que genera este paradigma, digamos, contra el peronismo como único partido hegemónico en elecciones libres? Bien, que en el principal eje de debate de la campaña electoral, Alfonsín introduce elementos de un acuerdo entre los sindicalistas, algunos políticos peronistas y los militares para una impunidad o para una no revisión de lo que los militares llamaban guerra contra la subversión o aniquilación de la subversión, y que fue llamado por la opinión pública guerra sucia, es decir, la utilización del terrorismo de Estado, la aniquilación, la desaparición de personas, etc. Entonces, acá hay un elemento que son los derechos humanos. Los derechos humanos y la constitución de un eje político a partir de esa
revisión de lo actuado por el terrorismo de Estado en la dictadura, es uno de los elementos más poderosos que lleva a Alfonsín a ganar la elección. Entonces, ahora lo digo rápido. ¿Esto qué le trajo al alfonsinismo? Bueno, que el proceso de constitución de los institutos con los cuales el alfonsinismo propone la revisión de lo actuado por la dictadura, llámese CONADEP, y después juicio a las cúpulas militares por la Cámara Federal, genera una reacción en el ejército, en los integrantes del ejército que habían participado como oficiales menores, de menor graduación, durante el periodo de la dictadura, y muchos habían participado en eventos de enfrentamiento al terrorismo revolucionario, ¿no? Por lo tanto, el carapintadismo, que es la forma coloquial de llamar este grupo, liderado por Aldo Rico y por Mohamed Ali Zaineldin, es el que enfrenta a Alfonsín en 3 sublevaciones. Y se podría decir que el principal clivaje del gobierno de Alfonsín, es decir, ¿qué es lo que rompe la primavera alfonsinista? Es decir, la expectativa de este gobierno que tendía a la socialdemocracia y que traía justicia, etcétera, es una claudicación para el electorado de las posiciones que había tenido Alfonsín después de la asonada o el intento golpista de Semana Santa del 87. A esa Semana Santa, que es la primera flecha que ven ustedes, le siguen otras 2 sublevaciones, ¿no? Una en Corrientes y la que señalé en Montecaseros, y la tercera en Villa Martelli, ya en el año 88. La última ya se desarrolla durante el periodo de Menem, que se las conté recién, y el que lo ejecuta directamente es Mohamed Ali Zaineldin. Bueno, estas 4 asonadas muestran que la Argentina no tenía todavía resuelto el problema militar. La cuestión militar era que, sobre todo el ejército, pero también la Armada, intentaban que el Estado reconociera lo actuado en la guerra contra el terrorismo desde una posición política, es decir, que asumiera la revisión de los decretos de Luder del año 75, la constitución del Operativo Independencia, y que se comprometiera junto con los militares a revisar las pautas políticas de lo actuado. Obviamente, esto lo que escondía era que lo actuado entre el 76 y el 83 había sido producto de la responsabilidad del ejército, que había sido una carnicería, un horror. Entonces, bueno, estos militares se defendían a sí mismos y querían medalla. No solamente querían no revisión ni juicio, sino que querían medalla. Después vamos a explicar un poco el proceso jurídico de esto, pero la cuestión es que, bueno, estas sublevaciones, las represiones, terminan en que el niato que encabezó la primera de estas asonadas, Aldo Rico, termina convirtiéndose en un político. Crea el famoso Modín, ¿no? El movimiento de dignidad nacional. Y participa en elecciones y termina siendo intendente en el conurbano, ¿no? Era bastante... No sé qué es de la vida todavía de Rico, ha perdido relevancia. No sé si... sé que la mujer falleció, pero no sé nada de él. Bien. Digamos, este nivel de carapintadismo, ¿qué significa? Que en la política... Patti también en Escobar, ¿no? Exactamente, Patti estaba junto con él, sí. Patti era un comisario torturador, ¿no? Bueno, pero por lo menos a Patti se logró en los años 90 destituirlo en el Parlamento, sino aceptarle sus atributos de diputado, ¿no? Bueno, esto trajo una línea que llamamos negacionismo, es decir, aquellos individuos, ciudadanos, que apoyaban la visión de que durante el periodo del terrorismo de Estado lo que había sucedido era en realidad una contribución del ejército a la pacificación nacional y que en todo caso los excesos debido a la represión eran cuestiones no judiciables. Más o menos esto es lo que traía este periodo. Y es bueno decirlo, Menem asumió esa posición desde un lugar un poco más displicente, es decir, lo que hizo fue darle el indulto a los militares juzgados, ¿no? Como decíamos ayer. Bueno, avancemos. Entre el 89 y el...
Sí, sí, cómo no. Pero Luder, ¿no tenía ya establecido una autoamnistía si llegaba al poder con los militares? No, no, no. No, el tema es así. Benito Viñone, que es el último de los carapintados, no quería llegar a esto porque quería hacerlo más perdón, ordenado. No, pero pará, ya que está lo explicamos. A ver, ¿quiénes son los que integran el proceso de plan sistemático de desaparición de personas y represión de las organizaciones armadas? Es decir, que visten su proceso de disciplinamiento social y de disciplinamiento sindical como lucha contra la subversión. Bueno, el primer trío, que es el instituto fundamental de la refundación nacional que genera el proceso de reorganización nacional, son Videla, Macera y Agosti. Se reparten en porciones similares la ocupación de los ejecutivos, legislativos, y derogan e ilegalizan todo tipo de constitución y de integración social, representativa, política, sindical, etcétera, etcétera. Ilegalizan todo tipo de acción política, y a partir de ahí hay 2 años de terrible represión clandestina en la Argentina, ¿no? Videla y Macera son los principales responsables porque son los que se reparten la cacería, ¿no? Macera en la ESMA y Videla en Campo de Mayo, el ejército. Después de los 5 años de poder del unipersonal, porque había un instituto que era la Junta de Comandante. La Junta estaba por encima del presidente, pero había un unipersonal en el Ejecutivo que era uno de los integrantes de la Junta. En el caso de Videla, él formaba la Junta Militar, después dejó de formarla y lo llamaban el cuarto hombre, ¿no? Era presidente y existía una junta conformada por el jefe comandante del ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Bien, los que tomaron el poder después de Videla fueron Viola, Galtieri, y Galtieri es el que lleva a cabo el dislate de Malvinas, tiene que renunciar el 15 de junio del 82, y la descomposición de la dictadura queda en manos de Viñone, primero como representante del ejército, y un tiempito después, a mediados del 82, lo acompaña una nueva junta de un integrante, Nicolaides, un integrante de la Marina, que no me acuerdo, y la Fuerza Aérea. Bien, ¿qué hace Viñone? Empieza a quemar los papeles, porque está claro que lo que tienen que hacer es abrir el sistema democrático, ¿no? Tienen que hacer la apertura. Entonces, hay un documento de la dictadura que yo después se los voy a mandar por PDF, que es una autoamnistía, que lo que dice que los excesos cometidos en el marco del accionar de la lucha contra la subversión terrorista no es judiciable, son hechos que no deben revisarse y que quedan al arbitrio de Dios o de la amnesia. Muy bien, esto es un documento. ¿Qué hace el poder militar? A partir del año 82 existía la desde el 78 existía la multipartidaria, pero en el año 81, 82, la multipartidaria, que tenía políticos peronistas, radicales, de la democracia progresista, del movimiento de integración y desarrollo, etcétera. Bueno, esa cúpula de políticos negocia con los militares y rechaza la autoamnistía, pero los militares hacen un acuerdo con la cúpula del peronismo, con Luder y Vittel. ¿Por qué razón Vittel asume que, de ser él el elegido, va a tomar esa autoamnistía como un hecho legal, no revisable? Porque Luder había sido presidente integrante de la Suprema Corte de Justicia y hacía una interpretación jurídica de que esa ley emitida por un ejecutivo no podía ser revisable y derogable con retroactividad. Por lo tanto, Luder, pueden buscar en Google, hay reportajes en donde Luder dice: yo no voy a derogar la autoamnistía, que era lo mismo que decir: no voy a juzgar a nadie. Frente a esto, Alfonsín en la campaña dice: yo voy a derogar la autoamnistía
de los militares y voy a llevar a cabo un proceso de revisión de lo actuado con una comisión, la CONADEP, que voy a integrar con personas ajenas a la política, intachables, etcétera, etcétera, y con todos esos elementos de juicio lo voy a enviar a la Cámara Federal para llevar a cabo los juicios. Pero Alfonsín no decía que iba a juzgar a todos. Alfonsín y el Partido Radical decía que había 3 niveles de responsabilidad. Los que habían hecho el plan y habían supervisado el plan eran los responsables. Había una capa intermedia que era logística de mandos que había acatado órdenes y había un tercer nivel de ejecutantes que podían ser militares de baja graduación o soldados que habían cometido excesos. Para este paradigma judicial, el primer nivel era el que tenía que ser llevado al banquillo, el de los que habían planificado y organizado la supervisión, mientras que los otros 2 sectores que le correspondían a los mandos medios y a los mandos operativos no iban a ser juzgados. Digo, en el año 83... Claro, pero esto ocurrió en el 87, por eso, esto ocurrió en el 87. En el 83, lo que propone el radicalismo en su programática es esto: yo voy a hacer esto, voy a juzgar. Pero no decía que iba a juzgar a todos. Claro, lo que pasó fue que en el 84, con el poder civil a cargo de la nación, y la CONADEP empieza a destapar, tumba CNN, empiezan a visitar y entrar por la fuerza en chupaderos, y empiezan a encontrar rastros, registros. Los que habían sobrevivido se animan y empiezan a contar, y se buscan, y de pronto se empiezan a excavar y se encuentran cientos de huesos NN en todos los cementerios del conurbano, y en Córdoba y en Tucumán. El horror que acude a la televisión, el horror que acude a la opinión pública es tal, aunque la sociedad argentina había convalidado la represión y conocía la represión, otra fue la atmósfera en la cual los elementos vistos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, iban ahora con estos nuevos héroes que eran los que se llevaban los huesos para identificar con material genético de los vivos la pertenencia o no de esa calota craneana o de ese fémur. La verdad que era un horror, un horror. O sea, veíamos una película del nazismo, pero en la Argentina. Por lo tanto, en el año 84, 85, la opinión pública se volcó masivamente a apoyar lo que en ese momento del 82 era mucho más acotado, que era el tema de derechos humanos, que era de las fuerzas de izquierda y de los sectores cercanos a las agrupaciones que se llamaban defensoras de los derechos humanos, la APDH, el CELS, unido a el CERPAJ, que ya existían, con los nuevos grupos surgidos de las víctimas, madres, abuelas, un tiempo después los hijos. Bueno, todo eso constituyó un bloque político de un poder. Llenábamos las plazas, porque yo iba, llenábamos las plazas. Muchos de esa generación iniciamos en política por esa razón. Por lo tanto, lo que había dicho Alfonsín en el 83 ya importaba un corno. Lo que todos queríamos era que se juzgara a todos, a los que habían torturado, a los que habían matado. Entonces, lo que sucedió fue que en ese escenario se va al juzgamiento, y en el juzgamiento, bueno, Videla y Macera reciben reclusión perpetua, Lambruschini recibe 14 años, Galtieri sale sobreseído, en fin. Pero lo que pasó en ese juicio fue que se contó con precisión todos los que habían participado, robado, matado, vejado a menores, que se habían llevado niños. Entonces, todos esos elementos que ahora eran públicos de la vejación, de la atrocidad de los militares, formó parte de la agenda de los derechos humanos. Era imposible que los sectores que militaban en los derechos humanos no le reclamaran al radicalismo ahora que hubiese juicio sobre todos. Por lo tanto, lo que el radicalismo había planteado en el 83 ahora quedaba con sabor a poco.
¿Cuál fue el producto de la cuestión? Es que a partir del juicio a las juntas, todas las agrupaciones de derechos humanos y las víctimas comienzan a ir a la fiscalía y plantean nuevos juicios. O sea, quieren que el asesino de su hija o de su hijo sea llevado a un tribunal. Bueno, entonces lo que hizo el gobierno, termino con esta línea, ¿no? Lo que hizo el gobierno de Alfonsín fue, ante la sonada, porque esto pasó justo con la sonada de Semana Santa del 87, porque en realidad, desde un juzgado lo citan a Barreiro. Barreiro era el principal amigo de Rico. Barreiro se niega a ir al tribunal y producto de esa negación, Rico subleva Campo de Mayo y empieza el famoso Semana Santa del 87. Como producto de ese debate entre Rico y Alfonsín, surge la idea de Alfonsín de plantear un punto final. ¿Qué era el punto final? Perdonen, el punto final fue en el año 86. El punto final lo que pretendía era que los juzgados tuvieran un límite, 90 días. En 90 días, si no llegaba una denuncia, no se podían recibir más denuncias. Ahora, después de Semana Santa, Alfonsín directamente plantea una ley que exculpaba a todo aquel que había cometido un delito, pero lo había hecho en el marco de una orden emitida por su superior militar. Entonces, esto era lisa y llanamente la declaración de una amnistía para los asesinos. Ahora, tomando entre puntas, lo que sucedió entre el 83 y el 87 es que el Partido Peronista no solo convalidaba la amnistía de Viñones, sino que además no formó parte de la CONADEP. Entonces, las explicaciones respecto de por qué el peronismo de aquellos años no participa en este juzgamiento de los militares, para los autores en general tiene que ver con que el peronismo se sentía implicado de los dos lados del mostrador. Peronistas eran la mayoría de los desaparecidos y peronistas también habían formado parte de las huestes que desde la AAA se habían sumado a los grupos de tarea. Macera era peronista, quería ocupar un lugar en el escenario de la jefatura peronista e intentó con los montoneros presos en la ESMA constituir un movimiento político. Bueno, a ver si puedo redondear, son las 10, puedo redondear esto. ¿Cómo termina este eje? Bueno, fíjense que abajo pongo organismo de derechos humanos, emergencia y politización de organismos de familiares, madres, abuelas, hijos, Frente Grande, como opción política partidaria. Graciela Fernández Meijide e Ibarra son dos representantes de la política que surgieron de ahí. Graciela Fernández Meijide era madre de un desaparecido. Y Ibarra, que fue jefe de gobierno de la ciudad, el hermano de Vilma Ibarra, que es funcionaria junto a Alberto ahora, formaron el Frente Grande, que después va a formar junto con el radicalismo la Alianza en el año, y ganan las elecciones en el 99. Bueno, ese sector viene de los derechos humanos. Bueno, a partir de ¿dónde se emponzoña esta cuestión? Bueno, a partir de la crisis y de la asunción del gobierno kirchnerista, hay una disposición abierta, favorable, a recibir a los grupos de derechos humanos en la Casa de Gobierno, a aportar a la revisión de lo que se había actuado en el periodo de Menem y anterior, y entonces aparece por vía judicial, en realidad esto ya venía de fines de los 90, que era juicios en donde muchos jueces proponían el juzgamiento de los jefes militares por delitos no juzgados. Por ejemplo, el robo de niños, el robo de identidad, no había sido juzgado en el 85. Por lo tanto, era pasible de ser juzgado ahora. Entonces comenzaron toda una serie de juicios y se la hago corta. El kirchnerismo abraza esta línea política y todos los grupos, los de familiares, apoyan al gobierno kirchnerista. Con el curso de los años, desde el 2003 en adelante, se va a fragmentar el movimiento de derechos humanos entre los organismos que están más cerca del poder y que se ven como cooptados por los intereses políticos del kirchnerismo, y los organismos que siguen revistando de manera autónoma los derechos humanos. O sea, los derechos humanos terminan politizándose a partir de este periodo de 2003-2004. Esto es ajeno
a que en el plano de los juicios y de los logros, un montón de militares que antes no habían sido juzgados terminan en cana. Bien, y en realidad, fruto de los nuevos juicios, Videla, Macera, etcétera, etcétera, terminan muriendo en prisión, ¿no? Bien, entonces, con eso terminamos el eje de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué continúa el decisionismo radical, el menemismo? Bueno, el antimenemismo, que es la alianza, la crisis del 2001, la transición, que yo pongo transición crítica, que es el dualdismo, porque Duhalde había perdido las elecciones, pero es electo por una asamblea legislativa como presidente el 2 de enero del 2002, y tiene unos meses en donde abandona la idea de posicionarse como nuevo candidato por el asesinato de Costec y Santillán en el puente, famoso puente. Bien, y finalmente Duhalde intenta que su sucesor sea primero de la Sota, primero Reutemann, después de la Sota. Cuando no le quedaron candidatos, finalmente apostó por Kirchner, que es el que sale segundo. Menem sale primero, si no recuerdo mal, con el 24%, Kirchner saca 21%, es una elección muy fragmentada, y lo que queda claro es que de ir a un balotaje, Kirchner hubiese resultado victorioso por 7-3 u 8-2, más o menos eran los cálculos que hacían los distintos sociólogos que medían opinión. Por lo tanto, Menem se baja de la contienda y Kirchner queda como presidente electo y asume el 25 de mayo del 2003. Bueno, entre el aire acondicionado y lo que hablé, me estoy quedando difónico. Paremos acá y vamos a ver si el miércoles que viene le podemos dar un redondeo al tema. Bueno. Les mando un abrazo. Chao, profesor. Buenas noches, profesor. Chau, chau.